Levantarte un minuto antes. Aguantar un metro más. Una línea más. Una vez más. Todos los días. Hay personas que no se conforman con los límites. Y es que saben que ese adicional que siempre le ponen a las cosas puede generar algo bueno, algo más grande. Pues no se equivocan. Quien da algo más continuamente, por mínimo que sea, está haciendo mucho más que cualquier otra persona que solo imaginaría cambiar. Está haciendo de a poco algo inmenso por sí mismo y por cada uno de sus sueños. A ellos los estamos buscando, y no solo nosotros, también ella. Él. Su mismísimo futuro. Si las ganas de seguir son grandes, tus oportunidades también lo serán. Buenas noches a todos los presentes. A nombre de la Unidad de Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja, les damos la más cordial bienvenida al webinar denominado Desafíos del Sector Financiero Popular y Solidario frente al COVID-19. Esta noche contamos con la presencia de Juan Carlos Urgiles, economista y profesor de segunda enseñanza con maestría en finanzas por la Universidad de Cuenca, gestión comercial por la Universidad Autónoma de Barcelona y gestión empresarial por la UTPL. Además, tiene estudios en pedagogías críticas, desarrollo y antropología. Es profesor de la maestría en desarrollo de la Facultad de Economía. Su ejercicio profesional ha realizado en la cooperativa Jardín Azuayo, MAGAF, Banco Nacional de Fomento y CENAMI. Además, contamos con la presencia de Carlos Mora, ingeniero comercial, graduado de la Universidad Católica de Cuenca. Desde hace 6 años trabaja en RENAFIPSE. Ha colaborado en diversos proyectos de fortalecimiento de redes locales y cooperativas de ahorro y crédito. Ha participado como facilitador en temas como educación financiera, formador de formadores, entre otros, lo que ha permitido obtener experiencia y formación en las áreas referentes al sector de la economía popular y solidaria. Desempeñó el cargo de gerente subrogante y en la actualidad es gerente de la Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador, RENAFIPSE. Finalmente, contamos con la presencia como moderadora de Viviana Espinosa, magíster en Administración Bancaria y Financiera. Es profesora titular de la UTPL, candidata a doctora por la Universidad de Coruña, España. Es máster en Administración Bancaria y Financiera por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es directora del Departamento de Ciencias Empresariales de la UTPL. Se desempeñó como coordinadora de la carrera en Administración en Banca y Finanzas, así como responsable de sección de Finanzas y Gestión Bancaria. Ha impartido la docencia por más de 10 años en materias relacionadas con sistemas financieros, mercados financieros, finanzas internacionales, entre otras. Estimados participantes, les comentamos que la dinámica de este webinar será mediante una mesa redonda,
por lo que les solicitamos su participación mediante preguntas que pueden realizar a través de la herramienta de chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Bienvenidos. Le concedo la palabra a Viviana Espinosa. Muchas gracias, Yoconda. Una buena noche con todos. Un saludo cordial de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y de manera especial de la Titulación de Finanzas a todos los participantes que se han dado cita en esta noche para participar de este webinar y de manera especial a Juan Carlos y a Carlos por atender esta invitación y por siempre colaborar con la academia. Es sin duda que mientras el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y económica sin precedentes, los diferentes sectores de la economía se encuentran transformándose y reorganizándose con el fin de poder seguir atendiendo las necesidades de sus clientes, con el fin de generar oportunidades frente a lo que presenta la crisis. Como todos conocemos, las primeras víctimas de la crisis fueron las pequeñas, micro y pequeñas empresas. Y es por eso que consideramos importante poder generar este espacio de diálogo donde podamos enfocar o podamos conocer qué es lo que está haciendo el sector financiero, popular y solidario frente a lo que implica la emergencia del COVID-19. Ante ello quisiera empezar, poniendo un punto de referencia, un punto de partida, para conocer cómo se encontraba el sector financiero, popular y solidario antes de la pandemia. ¿Cuáles eran esos desafíos que ya se venía afrontando desde el sector? Y le voy a pedir en este caso a Carlos que nos ayude comentando cómo se encontraba el sector cooperativo de ahorro y crédito. Muchísimas gracias, Viviana. Una buena noche con todos los personal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para RENAFIPSE poder compartir con ustedes y compartir el panel, esta mesa redonda con un gran amigo de RENAFIPSE, Juan Carlos, en esta noche. Igualmente, muchísimas gracias a cada una de las personas que nos acompañan en este webinar. Vamos a ver acá, en la cámara. Respondiendo la pregunta, mi estimada Viviana, antes del COVID, la realidad del sector de la economía popular solidaria, del sector financiero, se encontraba en una etapa de estabilización y crecimiento, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el 2019, en el mes de octubre, veníamos de un paro que también afectó a la economía del país. Entonces, en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero fueron muy buenos para el sector de la economía popular solidaria. El sector cooperativo se mantenía robusto, estaba demostrando que se volvió confiable para la economía del país, confiable, hubo un incremento en el nivel de socios, es así que al 2019 el total de socios de todas las cooperativas del país era de más de 7 millones de socios, con más de 500 cooperativas en el país, entonces se demostró un sector solvente. Sin embargo, nadie predestinó esta situación, no solo el sector financiero, sino toda la economía, ¿no? Desde los pequeños, medianos y grandes, nadie tenía dentro de sus FODAs, dentro de sus presupuestos, una pandemia. Mucho peor, un plan de contingencia ante esta situación, lo cual desestabilizó al sector, todo lo que se venía trabajando, todo lo que se tenía planificado para el 2020 fue muy afectado. A nosotros como RENAFIPSE, como un organismo de integración, también nos cambió toda la estrategia. Veníamos de una organización para trabajar en el 2020 con las cooperativas socias a nosotros, y todo esto cambió. Antes de la pandemia, el sector muy robusto, muy trabajador, creo que se estaba enfocando muchísimo al tema de hacer un verdadero cooperativismo. Ese era uno de los ideales que se estaba trabajando mucho para inicios de 2020, y realmente fomentar la palabra cooperativismo en cada una de nuestras instituciones. Se estaba trabajando eso hasta antes de la pandemia. En el transcurso iremos conversando cómo van avanzando, ¿no? Pero eso es como nosotros hemos podido ver un sector muy bueno que desde nuestro punto de vista demostró ser un sector solvente. Ojo, ¿no? Siempre hemos visto al sector de la economía popular solidaria como el sector de los pobres, y no es así. Al contrario, es un sector que ayuda muchísimo al funcionamiento económico del país. No lo vean así. Muchas veces nosotros hemos podido de cerca escuchar es que las cooperativas, es que el sector de la economía es pobreza. No, al contrario, es un sector que se preocupa por dejar ahí mismo el dinero, ¿no? En beneficio de su comunidad, primeramente, de su zona, de su sector, de su territorio.
Perfecto, Carlos. Y frente a esto, lo que tú nos comentas de que que tenemos un sistema cooperativo sólido, un sistema importante, ¿no? En ese sentido, Juan Carlos, ¿cuál crees tú frente ya a la situación que estamos viviendo, frente a esta nueva normalidad que estamos afrontando todos los sectores, todas las personas? ¿Cuál es el papel que deben desempeñar las organizaciones que forman parte de la economía popular y solidaria? Gracias, Viviana. Gracias a la UTPL por el espacio. Me parece muy, muy rico el poder estar aquí, conversar y dirigirnos a un público que está ávido de aprender, de entender, de comprender y de ver cómo encontramos hacia el futuro una alternativa. Tal vez algunas cosas antes de entrar al tema que me preguntas. Mira, la economía social y solidaria no son solo cooperativas de ahorro y crédito, y a veces eso creo que es bien importante puntualizar. Más o menos unos 7 millones de personas, o sea, casi el 45% o 40% de la población del país está integrado a alguna organización de la economía social y solidaria. Y existen un importante sector que representa casi el 15% del PIB del país, el sector de la economía social y solidaria que se dedica al sector real, al sector productivo de la economía. Creo que esa puntualización es importante y también contar que, claro, dentro de ese espacio, el cooperativismo de ahorro y crédito en el 2007, en el 2006, era apenas el 7%, bueno, y digo apenas porque es bastante, el 7% del total del sistema financiero. Hoy, más o menos, unos 15 años, 14 años más allá, estamos hoy bordeando el 30% del sistema financiero nacional. Pero en este espacio, una de las acciones más importantes es el proceso de maduración. Y creo que hoy, yo siempre digo, el COVID ha llegado y nos llegó de un rato al otro. Lo que pudimos estar preparados, yo creo que nadie estuvo preparado para esta circunstancia, ni bancos, ni cooperativas, ni empresas, ni universidades, nadie estuvo preparado. Pero lo que hagamos con esto que ha pasado, esa es la capacidad que tenemos como seres humanos de seguir adelante. Ahora, ¿qué nos ocurre hoy? ¿Qué vivimos con esta normalidad? Vivimos un aprendizaje. Y el aprendizaje tiene dos frentes, un frente individual y un aprendizaje colectivo. En el aspecto individual, el aprendizaje más importante es que hay que vivir la riqueza del presente y hay que vivir la riqueza del tenernos, del encontrarnos, del estar juntos. Nadie tiene comprado un minuto después. Nadie tiene comprado un minuto después. Nadie puede garantizar que el evento que hoy vivimos vayamos a repetirlo mañana. O sea, esto nadie lo va a garantizar. Entonces, creo que individualmente eso pasa. Pero colectivamente yo creo que hay un aprendizaje que todavía no podemos dimensionar siquiera. El COVID nos enseña que si nosotros pensamos que por tener, por acumular, vamos a librarnos de la muerte o vamos a librarnos de los problemas que la misma sociedad y la naturaleza construyen con nuestra acción, pues no es así. Puedes encerrarte en tu casa, poner que todo esté esterilizado de allí, pero simplemente te habrías hecho tu propia cárcel. Entonces, creo que el COVID nos enseña que la sociabilidad, la comunidad, el apoyo mutuo, la solidaridad y la reciprocidad son hoy palabras mayores y son hoy mecanismos para enfrentar los problemas que tenemos y para poder mirar hacia el futuro. El cooperativismo es una alternativa, pero creo que antes inclusive había un vago entendimiento de la necesidad de estar juntos, de la necesidad de cooperar. Hoy nos damos cuenta que de la dificultad tenemos que cooperar, tenemos que apoyarnos en un conjunto de valores que siempre estuvieron allí, que hicieron posible la humanidad y que hoy son una alternativa hacia el futuro. Gracias, Vivi. Gracias, Juan Carlos. Entonces tú nos comentas que ahora, bueno, por este tema que estamos viviendo, que nos ha traído la emergencia sanitaria, los principios rectores de la economía popular y solidaria como que se vuelven más importantes, ¿no? Empezar a generar esa economía de la comunidad y para la comunidad.
Hay algunas consultas que nos están ya llegando y quisiéramos Ah, qué también bueno, qué bueno. poderles poner Esas son a su para el caso, no para... consideración estas preguntas, recordarles a nuestros participantes que tienen el chat habilitado para que puedan hacer todas las consultas que ustedes consideren a nuestros ponentes. Una consulta va en el siguiente sentido. Como ustedes conocen, por el mes de julio salió el decreto 587 que va directamente al sector financiero popular y solidario respecto de la reprogramación del pago de las cuotas. Quisiéramos conocer qué mecanismos puntuales se han llevado a cabo por parte del sector como tal, y en este caso de la cooperativa puntual, la que tuvo Juan Carlos Gerencias, con el fin obviamente de canalizar la aplicación correcta de la norma, sobre todo en aquellos sectores que fueron más golpeados por el tema del COVID. Hablamos del sector turístico, el sector de transporte, el sector de la agricultura. A ver, Juan Carlos, si empezamos contigo. Mira, el tema es muy bonito y vamos a tocarlo. Yo me acuerdo en el mes de, el 23, 22 de marzo, cuando recién esto estaba empezadito, pues el sector financiero bancario dijo que iba a dar 45 días. Eran 45 días. Y claro, tal vez no se entendía bien lo que pasaba, pero la capacidad que nosotros, por la cercanía que tenemos, veíamos las dificultades, pues simplemente nosotros propusimos 3 meses de diferimiento. Y luego se normalizó a 3 meses el diferimiento. Ahora, ese mecanismo lo que hizo es, digamos así, darnos tiempo porque ni hasta había cómo pensar. O sea, fue tan violento el proceso, fue tan violento porque el 10 se oía de que había, el 10 de marzo, de que iba a venir un virus y que estaba un virus y que ya venía, y el 17 de marzo, o el 10, el 20 de marzo, esto ya era un hecho. O sea, en 10 días hubo un cambio muy, muy fuerte en nuestra estructura. Tan fuerte que el diferimiento fue un mecanismo para ganar tiempo, para poder reordenar las cuentas. Parece muy fácil decir, oiga, no, meta mano en la programación y mueva para allá las tablas. Pues les diré que los sistemas informáticos financieros son altamente complejos. Altamente complejos. Y creo que en una carrera como esta, uno de los puntos claves de finanzas de entender es que el sistema financiero se asienta o el sistema financiero está ubicado dentro, muy cercano al sistema de las tecnologías. Entonces, hacer cambios en la programación no es tan sencillo. Primera cuestión clave. La segunda cuestión es que uno piensa que el dinero que nos han prestado, que alguien nos presta como institución financiera, pues sacó o de la manga o sacó de alguien de alguien rico que tiene allí la plata. Resulta que las instituciones financieras son organizaciones o empresas altamente apalancadas. Hablo con estos términos financieros porque entiendo que estamos hablando en la universidad, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas. Altamente apalancada quiere decir altamente endeudada. Por tanto, el dinero que a uno le presta una institución financiera no es de la institución financiera, apenas será el 10%. El 90% al menos es de otros clientes, en el caso de los bancos, o de otros socios que han puesto su dinero allí. Entonces, el principal problema que hubo fue explicar que no era sencillo decir no me cobren intereses. ¿Por qué? Porque, o sea, si no cobro intereses de aquí, tendría que dejar de pagar intereses a los ahorristas. Y esa circunstancia, como dijo Carlos, creo que es muy válido, el sistema estaba tan sólido y está tan sólido que ha podido estirar el plazo para lanzar hacia el futuro con la viva conciencia de que se va a ir comprendiendo la economía como lo que está pasando ahora. No es la misma situación hoy de hace 2 meses o hace 4 meses. Entonces, el primer paso que hicimos es ese diferimiento. Luego de eso vinieron algunas acciones, porque ¿qué ocurre? Las personas perdieron sus ingresos, perdieron sus cuotas, sus capacidades de pago, se redujeron los sueldos, se quitaron horas extras, salió una ley humanitaria, entre comillas, pero mucha gente perdió el empleo. Entonces no tenía cómo pagar. Y lo que se hizo fue hacer una reprogramación o un refinanciamiento, o en algunos casos una reestructuración o una novación, que es darle un nuevo crédito, pero estirar el plazo del crédito de tal manera que las cuotas, si antes pagaba $300, pues ahora pague 200. Y esos $100, claro, van a permitir que yo $100 menos
pueda, al menos del 30%, reducir, es un 30%, lo cual reduce los gastos. ¿Cuál es el esfuerzo que se hace allí? Dice, oiga, pero igual está cobrando intereses. Claro, el esfuerzo que estamos haciendo es que como el sistema es fuerte, puede estirar el plazo. Y hoy, en estos momentos, hay un exceso de liquidez temporal, porque la economía financiera o el área financiera de la economía, que son el sistema financiero, no es el del problema. El problema es el sector real. Entonces, que luego empiece el problema a pasar al sector financiero es cierto. ¿Qué ocurre? Ahorita las instituciones financieras no están logrando colocar lo que tenían que colocar. Y hay un exceso de liquidez en las instituciones financieras, pero poco dinero en la economía. Parece irónico, pero eso pasa. Las instituciones estamos bordeando entre el 35 y el 40% de liquidez. Quiere decir que si movemos 1.000 millones de dólares, pues hay 400 millones de dólares que no se están moviendo. Y eso está pasando, que al no dar crédito, no hay cómo financiar, no está circulando el dinero en la economía. ¿Por qué ocurre eso? Podríamos discutir varias cosas, pero la primera es que la economía se zambulló y ahorita estamos teniendo un decrecimiento económico, o sea, más o menos del 10, 12, 7, 10, 12 dicen, pero también hay una deflación, lo cual está causando dos cosas que son complejísimas y las lanzo aquí. Problemas en las tasas de interés. Los que ahorran están teniendo una tasa real positiva bien grande, porque si hay una deflación del 0.9, o sea, menos 0.9 es la inflación, para decir que es deflación, quiere decir que si yo recibo el 5%, realmente en términos reales estoy recibiendo el 5.9. Pero cuando hay inflación y yo recibo un crédito al 15% y la inflación es del 3% anual, quiere decir que la subida de precios va a hacer que lo que yo pago en términos reales sea 3% menos. Entonces, pero eso no está ocurriendo. Entonces, las tasas todavía están altas. ¿Por qué? Porque todavía no se ajustan. Hay un conflicto de exceso de liquidez en el sistema financiero, pero hay muy poco dinero circulando y hay una exacerbación del desempleo. Para ponerlo un escenario así. Después veremos qué vamos a hacer, porque hay que hacer algo, no vamos a estar aquí solo llorando. No, el Carlos no llora mucho. Juan Carlos, frente a lo que tú dices, ¿se ha considerado, tal vez han hecho proyecciones futuras de los flujos, de los flujos que tengan las cooperativas por una posible disminución de los ingresos o tal vez por un retiro también de Tres cosas que clientes? están haciendo. Mira, hablaré desde internamente, endógenamente, dentro de las instituciones y desde los órganos de control. Desde las instituciones, ¿qué se está haciendo uno? Controlando mejor los gastos, reduciendo las inversiones. Y algunas instituciones sacando personal, o reduciendo los salarios del personal. En nuestro caso, las personas son primero y eso es lo último que haremos. Pero como ya no nos estamos moviendo al ritmo que estábamos moviendo antes, hemos buscado virtualizar lo más que se puede. Este tipo de reuniones las tenemos a diario. Yo hace unos minutos acababa de salir de una reunión en donde estaba gente de Gualaquiza, de Macas, de Cuenca, de San Juan Bosco, gente que estaba en diferentes lugares y teníamos una reunión como estos, abonando y discutiendo un problema de la institución. Entonces, eso hace que se haya contraído el gasto. Pero también genera un esfuerzo por la virtualización de los servicios financieros. Hoy, creo que esta pandemia también nos ha servido para darnos cuenta que ha habido cómo hacer estas reuniones. La UTPL creo que era un caso extraño, y digo extraño, porque tenía bastante virtualizadas sus aulas de clase y formas de operar. Pero estamos dándonos cuenta que las empresas hoy día pueden reunirse rápidamente y que ahora hacer un foro con gente de diferentes partes del mundo es viable. Si tienes las posibilidades, es viable y es económico. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo contraes los gastos? Luego, ¿cómo optimizas los recursos? Lo que tienes, ¿cómo lo potencias? Y en esa medida, las organizaciones lo que están haciendo es potenciando los recursos y moviendo tecnológicamente, cumpliendo, diferiendo los pagos, refinanciando, reestructurando para bajar. Desde el lado externo, ¿qué está ocurriendo? Desde el lado externo, el órgano de control lo que ha hecho es suavizar la presión que tienen las organizaciones cuando hay incumplimiento. El Estado se ha demorado mucho en pagar sueldos, todo el mundo conoce,
Y antes, a los 5 días de que tú no pagabas una cuota, pues inmediatamente estabas en mora y corrías a la central de riesgo. Pero oye, si tú eres un empleado público y no te pagan, pues entonces lo que ha hecho es alargar el plazo entre 5, 15, 30 días, alargar el plazo para reducir la presión. Por otro lado, ha puesto en evidencia o ha levantado con mayor evidencia la verdadera solvencia que teníamos como institución, así como instituciones. Antes, el índice de solvencia de nuestras instituciones era bien castigado. O sea, podrías tener dinero en el mismo Banco Central que no era dinero parte líquida o que no era dinero de solvencia. Entonces, el órgano de control ha ajustado la normativa, ha permitido este tipo de diferimientos que eran prohibidos, o sea, hacer este diferimiento a nivel masivo era prohibido, o hacer el refinanciamiento, o hacer la reestructuración de esta manera que se ha permitido, era prohibido como estaba. Pero el órgano de control ha dicho, esto tenemos que aflojar las tensiones. Entonces, desde el ámbito externo está pasando eso. Pero hay alguna cosa que no se está todavía potenciando y creo que hay que potenciar. En los gobiernos cantonales, o sea, en las alcaldías, en los consejos provinciales, su función prioritaria, después del primer momento de cubrir necesidades de urgencia, de emergencia, biosanitarias, de humanidad, es el desarrollo económico. Y allí el secreto para poder salir más fácilmente de esto es la recirculación de los recursos. Si ustedes me dicen qué hacer, yo, que no soy nada, para el sector público, no soy nada, no puedo decir nada, yo pusiera altos aranceles a las importaciones y premiara a la actividad local. Nada más. Eso ya es bastante. Potenciar a los mercados locales, porque hay un sufrimiento enorme, no solamente en los sectores del turismo, no solamente en los sectores del transporte, hay mucho sufrimiento en los sectores textiles, por ejemplo, en los sectores manufactureros, que son sectores que demandan cantidad enorme de mano de obra. Estimular a esos sectores. El otro asunto que creo que es bien importante trabajar es la recirculación o la potenciación de la compra de productos agrícolas locales. Y allí desarrollar mercados locales, mercados que pueden ir desde lo virtual, reducir el tiempo o el costo de transacción entre el producto en la ruralidad y el producto en la urbe, podría ayudar seriamente a mejorar las retribuciones a los agricultores y inclusive a bajar los costos de los productores, de los consumidores. O sea, sería una maravilla. Y el Estado, yo de Estado, apoyaría al sector transporte para que haga ese flujo o potencie ese flujo, ayudándoles allí a subsidiar de alguna manera. Porque mientras más recircule en la localidad, más trabajo voy a generar y voy a activar más pronto la economía. Pero eso es un cuento y podríamos seguir hablando de lo que habría como hacer. Hay más complicaciones todavía. Por supuesto que sí. Juan Carlos, voy a tomar, bueno, tú comentaste dos temas importantes que quisiera preguntarle a Carlos. Uno, el tema del empleo, el desempleo de todas maneras, poniéndolo en términos de pandemia, el desempleo generado por el tema de la emergencia sanitaria. Y otro, el tema de las tecnologías financieras. Yo quisiera preguntarle a Carlos, por un lado, dentro del sector de las finanzas populares y solidarias, ¿cómo se ha manejado el tema de mantener el empleo, por un lado? Y dos, ¿consideras tú que el sistema estaba totalmente listo para enfrentar todo el cambio tecnológico que implicó este tema de pandemia? Porque muchos dicen que, claro, que el sector de la banca privada estaba mucho más, digámoslo así, listo para afrontar un tema de inclusión financiera derivado por el tema de las tecnologías, pero tal vez no tanto el sistema financiero popular y solidario. ¿Qué nos comentas tú al respecto? Ya, vamos por el tema del empleo, mi estimada Viviana. Efectivamente, la pandemia golpeó muchísimo al tema del empleo. Mucha gente, socios de las cooperativas que eran AAA, lamentablemente no contaban con una pérdida de empleo. Hubo muchas personas que quedaron en los primeros meses ya sin empleo. Justamente un poquito acotando lo que decía Juan Carlos, todo el mundo pensó que esto duraba
45 días a 2 meses máximo. Nadie ya hizo un plan o buscó una estrategia, ¿no? Uno decía, me espero 60 días, me espero 45 días, un mes, y listo, esto ya se soluciona. Entonces, mucha gente lo tomó esto, y lo digo porque nosotros estuvimos muy de cerca, lo tomó muy, muy deportivamente, como que esto pasaba enseguida y como que ya en 2 meses nuevamente se reactivaba la economía. Sin embargo, es bueno destacar también que mucha gente utilizó esta pandemia, el COVID, como una oportunidad. Y así como hubo gente que se quedó sin empleo, hubo gente también que generó fuentes de empleo, que se volvieron emprendedores, que ante una necesidad crearon negocios. Por citar unos, hubo el tema de las motos, gente que tenía títulos y todo, empezaron a hacer deliveries. Hubo gente que sabía, que se puso el tema de servicio de comida rápida a domicilio. Hubo gente que no se quedó sentada, ¿no? Entonces, que buscó generar nuevos empleos. El sector de la economía popular solidaria en algunos sectores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el tema agrícola, fue bastante golpeado, pero sin embargo, fue uno de los que estuvieron atrás, ¿no? Eran esos famosos héroes que muchas veces no se les veían y estaban ahí generando empleo, dándonos una mano. Eh, Día a día hemos podido ver nosotros el tema de que se buscó también estrategias para evitar este tema del desempleo, como lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? Hubo tema de reducción de horas. Nosotros como organismos de integración lo que planteamos es un tema del 25%. Nosotros lo aplicamos aquí en Renafipse justamente a raíz de que vimos ya que la pandemia se iba a extender mucho más de que se pensaba. Entonces son estrategias que se debían ir tomando a tiempo, ¿no? Para evitar un poco el tema de que empecemos a quedarnos tal vez sin liquidez, porque esto golpeó, como decíamos, en general, o sea, no fue, se volvió una cadena, a pesar de que el sector estuvo siempre con sus puertas abiertas, a pesar de que no dejó de funcionar el sector cooperativo, pero sin embargo hubo que utilizar muchas estrategias para poder un poquito soportar esto, el tema de salarios, el tema de buscar el tema de teletrabajo, ¿no? De hacer que la gente haga desde su casa, obviamente tiene sus beneficios también para la institución, el tema de servicios básicos y todo. Entonces, pienso que también sí fue alto el nivel de desempleo que tuvo el país, pero hubo mucha gente que trató de buscar las estrategias para poder sostener un poquito esto de aquí. En cuanto al tema de la tecnología, un poquito para las personas que están participando, el sector cooperativo en general estaba preparado, es porque venía ya de una ideología de ir avanzando hacia el tema tecnológico. Vale recalcar aquí e indicar que el sector de las cooperativas está segmentado, ¿no? Tenemos nosotros desde las cooperativas más grandes, que son el segmento 1, hasta las cooperativas más pequeñas, que son el segmento 5. Entonces, los segmentos más grandes, el segmento 1, 2 y 3, estuvieron preparados. Claro, obviamente costó el tema de utilizar recursos, de invertir en tecnología, ¿no? Pero estuvieron, yo considero que desde nuestro punto de vista que las cooperativas grandes no se quedaron atrás, hicieron todo lo posible para entrar en el tema tecnológico. Si bien es cierto, cooperativas pequeñas, no porque no lo quisieran, sino porque su tamaño les impide. Pero para esto estamos, por ejemplo, organismos como el nuestro, como Renafipse, y hay muchos organismos más de integración a nivel del país, cooperativas como la de Juan Carlos mismo, que siempre ha estado dando una mano a estas cooperativas pequeñas para poder apoyarles en temas tecnológicos, hacer alianzas con instituciones, con proveedores, para poder apoyarles de una u otra forma, para que no se queden atrás de la tecnología. Considero que el tema tecnológico, no solo en el sector financiero, sino a nivel de toda la sociedad, ha sido muy importante. ¿Quién hubiese pensado que hace meses atrás que vamos a estar en un webinar a lo mejor de esta forma, ¿no? A través de una plataforma, con gente de diferentes partes del país, sin embargo, todos podemos interactuar, ¿no? Como alguna vez conversábamos con Juan Carlos, muchas veces para visitar a las cooperativas o algo, que teníamos que viajar varias horas nosotros y para visitar una, dos cooperativas. Ahora, el tema de estar a la tecnología, estar a la par con todas estas plataformas que nos permiten
estar de un momento a otro, pues podemos hacer cada hora una reunión con diferentes cooperativas, con diferentes organismos. Entonces, es muy importante el tema tecnológico para el sector cooperativo. Yo considero, no lo podemos igualar al tema de la banca, pero el sector cooperativo ha demostrado que puede ir de la mano con el tema tecnológico. Podemos ver el tema de algunas cooperativas que ya tienen todas sus plataformas. Hemos visto muchas cooperativas pequeñas que tienen ya sus páginas web, todo el tema de sus apps. Entonces, es muy digno de felicitar, ¿no? Porque hay que aquí hacer una diferenciación. El tema de la banca es muy diferente con el sector cooperativo, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, es tal vez un poquito más lento, pero vamos hacia el mismo objetivo. Perfecto, Juan Carlos. Y en relación a este punto de las tecnologías, nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿cómo considera el sector cooperativo esta inserción importante que se está dando en el país respecto de las fintech? Y también del proceso de crowdfunding como forma de financiamiento. Juan Carlos, ¿qué consideras tú al respecto? Miren, varias cosas. Tomo igual lo de Carlos. Miren, el problema de la tecnología o de la innovación tecnológica es que nace en las personas y termina en las personas. La prueba más simple es esta. Yo tengo este equipo. Me dieron un cumpleaños, tengo este equipo. Pero, ¿creen ustedes que yo le uso al menos el 40% de este equipo? Para decir 60, iba a decir 60, pero seamos más realistas, 40. No, esta cosa es un monstruo. Pasará su vida atendiendo llamadas. A lo mucho que hago es mandar WhatsApps, fotos. Pero esto es comparable a una computadora de hace 5 años del calibre bueno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El proceso tecnológico pasa por el imaginario de las personas. Yo puedo utilizar un equipo para dar de piedrazo o tirar como piedra. Puedo utilizar esto para tirar como piedra o puedo utilizar para comunicar, pero pasa por el ser humano. O sea, el ser humano es bien importante. Yo puedo tener un montón de servicios y las cooperativas también los tenemos, las instituciones financieras también los tienen, pero ¿ustedes creen que lo usan? No lo usan porque en el imaginario de las personas todavía no hay una necesidad y no es cierto. Miren, Zoom, como es el otro que hay de Google, existían, pero eso tuvo que llegar una acción muy fuerte como el COVID para decir que en menos de 30 días podíamos ya, máster en Zoom somos casi. O sea, utilizamos cuestiones, pero pero mírenlo, utilizamos la herramienta, pero no tenemos el método para poder interactuar entre las personas. Y el método es más complicado. Puedo tener la herramienta y usarla más o menos. Es como mi celular, lo uso para llamar, contestar el teléfono. Pero eso hacía mi abuelito. También hacía mi abuelito con su teléfono de disco. Contestaba y hablaba. Pero cuando las personas encuentran ese empate de cómo usar una nueva tecnología, se produce una innovación. Y la innovación más importante no es la tecnológica. Se necesita, sí, es como decir, yo necesito un vehículo para transportarme, sí, pero la innovación más importante es la innovación social. Si logramos como universidad, como sociedad, como cooperativas, como organizaciones, desarrollar una innovación social fruto de la crisis que vivimos, pues habremos enfrentado realmente el COVID y habrá sido esta época nuestra mejor escuela. Caso contrario, perderemos el año, ojalá nos aplacen y ojalá rogando a la profe pues nos deje dar otra vez el examen, pero eso ya no cuenta. Entonces, creo que la innovación más importante es la innovación social. Me burlo un poco porque estamos aquí en la universidad, es conveniente, pero la alfabetización tecnológica pasa por un cambio en una innovación social. Me parece que eso es importante. Miren, hace años, cuando había una discusión sobre el dinero electrónico y no sé qué cosas, aquí en el país se destapó una discusión infame. O sea, una discusión
no sé, pues, ¿cómo sabrían ver los de afuera la discusión nuestra? Yo creo que habría sido una vez un foro grande, una reunión grande, presencial, es cierto. Dice, ¿usted qué opina del dinero electrónico? Y yo digo, disculpe, el dinero electrónico hay hace años aquí, pero hace años de años. El momento en el que se hizo la tarjeta de crédito, para decirlo feo, es un fetiche de un dinero electrónico. O sea, cuando usted empezó a cargar minutos de aire electrónicamente en su celular, cuando llamaba y metía ese numerito, eso era dinero electrónico, porque estaba trasladado a tiempo aire, solamente que era tiempo aire. Y había una fetichización en el tiempo aire. Pero se hablaba mucho. Hoy, ante la fintech que usted me pregunta, el sistema financiero a nivel mundial tiene que enfrentar una gran evolución. Y la evolución que voy a decir generalmente causa un estrés, un miedo, un susto, pero es normal. Miren, el dinero, como lo conocemos como billetes, tiene sus días o sus tiempos contados. Porque ya no es ni siquiera el Banco Central el que crea el dinero, sino es un sistema de representación como es a través del blockchain o de la cadena de bloques, una criptomoneda, en donde yo estoy prestando un servicio y por ese servicio me acreditan un valor. Pero eso no es transformable a billetes, sino solamente se maneja como códigos o claves. A eso estamos yendo. Y el nuevo banquero del mundo se llamará Facebook, se llamará Amazon, se llamará, no sé, pues, en China hay algunos que son gigantes ya. Esos son los nuevos bancos del mundo. Ahora, hasta que eso pase, otro mundo estamos queriendo construir nosotros. Y en ese estado estamos. Eso es lo que podría decir. Podríamos seguir. Gracias, Juan Carlos. Aquí hay una pregunta, bueno, que se nos repite varias veces esta pregunta y es puntualmente lo siguiente. Quisiera, a ver, Carlos y también luego Juan Carlos, que nos comenten de manera puntual esto que nos consultan aquí nuestros participantes. Dice, ¿qué se puede realizar con los deudores más afectados que todavía no recuperan su capacidad de pago, ya sea por cierre temporal o por quiebra de sus negocios? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que ustedes, como parte del sector, recomiendan que se pueda hacer? A ver, Carlos, empecemos contigo. Ya, es una muy buena pregunta, ¿no? Y hay un poquito, me quiero ir hace unos meses atrás primero, porque de un inicio, mi estimada Viviana, pues, ¿qué es lo que pasaba? Que al escuchar este tema del aplazamiento, posteriormente el tema de reprogramación, o sea, la gente confundió muchísimo en un inicio, pensó que las cooperativas estaban ahí para, enseguida yo vengo, pongo mis condiciones y se tiene que realizar, sin también analizar todo el trabajo que hace la cooperativa. Como comentó Juan Carlos, la plata que está en las cooperativas no es plata de la cooperativa, es plata de los mismos socios, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarles a estas personas? La cooperativa no puede primero dejar de cobrarle, como hemos dicho nosotros, es imposible, pero lo que sí podríamos ahí, para eso se aplicó las nuevas temas de programación y todo, o sea que los socios, y nosotros hemos visto en nuestras cooperativas socias, el conversar primero socio con socio, no simplemente coger y decir, por ejemplo, yo te reprogramo para 1 año, para 2 años, para 3 años, tengo que analizar, conversar con cada uno de los socios, ¿no? Porque yo no puedo decir al socio, ¿sabes qué? En vez de que me pagues $200 que era tu cuota, ahora me vas a pagar 100. Si es que ese socio no tiene trabajo, si sigue sin trabajo, si su negocio quebró, tuvo que cerrar. Entonces, es un tema de ponerse también, aquí viene el tema de la empatía, ¿no? De parte y parte, creo que la cooperativa, ser empático con el socio, pero también el socio también tiene que ser empático con la cooperativa, con su institución a la cual él se debe y de la cual él es socio, ¿no? Como dice su palabra. Entonces, aquí sí yo diría que es un tema de ponerse a conversar, analizar la situación. Tampoco es conveniente desde nuestro punto de vista, hemos analizado el tema de que se dé, por ejemplo, demasiadas facilidades a veces. Nosotros pudimos ver de cerca algunas personas que, si tú recuerdas, Viviana, al inicio de la pandemia, no había cobro de servicios básicos y todo,
¿Qué pasó? Cuando ya pasó ese tiempo y ya la gente volvió y todo, la gente se dio cuenta que esos apoyos que había que para que no paguen servicios básicos, en vez de ahorrar esos pocos recursos que tenían, lo que hicieron más bien es malgastar. Cuando ya les tocó el tema de pagar, estaba todo acumulado, se dieron cuenta que se consumieron más de lo que normalmente consumían mes a mes. Entonces, como estrategia, pues el tema de acercarse y conversar con las instituciones, ahí realmente se ve el tema del accionar, la diferencia entre la banca y el sector cooperativo, porque hemos podido ver que las bancas han apoyado mucho, sobre todo han asesorado en el tema de cuáles serían las nuevas condiciones, en este caso, que se podría otorgar a través de las reprogramaciones o de personas que en este caso estén pasando dificultades económicas. Muchas gracias, Carlos. Juan Carlos, ¿qué nos comentas tú? A ver, yo voy a ponerme en el plano de qué hiciera si yo, si yo estuviera en tres distintos sectores. Voy a poner las condiciones más difíciles para que ustedes la calibren, porque yo los he respondido así. Resulta que en el mes de enero, para mala suerte, o para buena, no sé, pero en esa época era para buena, pero ahora es para mala. Para mala suerte pedí un crédito de $20,000 para cambiar la buseta de una buseta así de una Hyundai medio viejita, a comprarme una buseta Mercedes-Benz, más unos ahorros que tenía, me compré una buseta Mercedes-Benz para hacer los recorridos de los niños y del colegio de no sé qué lugar. Esa es una realidad cierta. Mis ahorros, yo tenía mi furgoneta más $30,000. Mi furgoneta valía unos 15, más los 30,000 tenía 45 y pido $20,000 para comprarme una furgoneta Mercedes-Benz de segunda. Además, porque no hay como comprar de primera, es muy cara. Primero, gasté todos mis ahorros. Vendí mi furgoneta. Me endeudé. Le pinté, le cambié de color. O sea, además, cambié de color porque tenía que poner amarillo. Y resulta que ni bien salía el 1 de marzo, yo salía y hacía los primeros recorridos, resulta que el 16, el 14 mismo ya me pararon todo y solo me pagaron marzo la mitad. Esa es una situación crítica y real. ¿Qué es lo que yo podía hacer? Primerito, bueno, diferimiento, 3 meses hacia el futuro. Y claro, ponerme a sufrir, rascarme la cabeza, ¿qué voy a hacer? Pero yo qué hubiera hecho, ya viendo la cosa, bueno, en marzo no, pero en mediados de abril ya la cuestión era grave. Bueno, me llamaron algunos y me dijeron, oiga, ¿qué hacemos? Hemos sacado entre 4 esta cosa. Bueno, lo que dije es, retire usted las bancas, ponga unas cosas de triplex y vea si puede ir a traer algún producto y distribuir productos y empezar a vender productos a las tiendas. ¿De dónde es usted? Ah, yo soy de Sumaypamba. Les digo exactamente, para los que conocen un poco sabrán de dónde es. De San Isabel más allá. ¿Qué produce Sumaypamba? Cebolla. Ah, ya. Vaya, traiga cebolla y distribuye a las tiendas. Pero la buseta era nuevita. Bueno, ya no era nuevita, de segunda, ¿no es cierto? Pero haga eso, porque la otra alternativa no va a salir. Este año ya han dicho que no van a regresar los niños a la escuela, así es que usted cómo va a pagar. Pero aproveche el diferimiento. Y luego aproveche inmediatamente y haga un refinanciamiento. Y coja y patee 6 meses al futuro y pague con 6 meses de gracia y luego estírele en cuotas, lo más bajas que pueda. Si es que usted tiene más ingresos, no habrá problema. Usted va a tener los más ingresos y va a abonar las cuotas. Así es que su cuota va a ser bien baja al principio, larga en el tiempo. Y dice, oiga, es que ahora va a estar endeudado y va a estar solo 2 años y ahora estoy 5. No importa, tranquilo. Porque si pasan estos 6 meses y a usted le va bien en la buseta repartiendo cebolla a las tiendas, oiga, mejor deje de transportar a los niños y dedíquese a eso, que eso ha sido un buen negocio, y en el próximo año anticipe los pagos y sale adelante. ¿Para qué sirven los diferimientos, los refinanciamientos, las reestructuraciones? Para darnos tiempo a poder reestructurar, reorganizar la vida. El otro caso más grave
más grave considero yo, sobre todo por las actitudes que podemos tener como seres humanos, somos aquellas personas que siempre hemos estado con un empleo y recibiendo mensualmente el sueldo. Y así he estado viviendo. Cambiar mi forma de pensar a una cosa rutinaria, a una cosa en la que a veces sí y a veces no, es bien difícil. Y allí mi alternativa iría por busque, por favor, no se ponga lo mismo que el vecino. El vecino se puso una cafetería a una cuadra, usted póngase ahora a la media cuadra para que salga adelante. Y eso lo llamamos emprendimiento. Discúlpenme, pero si la universidad llama eso emprendimiento, eso es pies del año conmigo. Yo no le dejo pasar. O sea, con 70% se pasa, yo le pongo nunca más allá de 50, pies del año. ¿Por qué? Porque la verdadera forma de emprender es, vea, si usted sabe hacer tamales y el otro sabe hacer humitas, pongámonos entre los dos una buena cafetería, pero su hija o mi hijo atiende, pero usted hace tamales y yo hago humitas y así salimos adelante. Miren, cuando hay dificultades, la mejor forma es salir adelante. Pero vivimos en un sistema que nos ha enfocado a la competencia, o sea, la competencia entre iguales, digamos así. Y yo les planteo que, claro, si usted, lo de la buceta es una alternativa, pero si usted sabe hacer algo y usted era un empleado, no haga con cualquiera el negocio, no se junte con cualquiera. Usted se acuerda de sus compañeros del trabajo, que también perdieron el trabajo. Al menos les conoce, saben lo jodidos que es o saben lo buena gente que son. Entonces, usted a esas personas que conoce, alíese entre las personas que conoce y que están también complicadas. Porque esa persona que usted conoce, ya le conoce, es un capital. Miren, ese es su verdadero ahorro, no es el dinero el ahorro. El verdadero ahorro es el capital del conocimiento de la otra persona. Y adicionalmente a eso, usted sabe que el otro está en condiciones muy parecidas a usted, así es que tiene la misma necesidad. En última instancia, si no logran hacer pareja o grupo, lo que sea, o asociación o cooperativa, lo que quieran, pues se abren, pero al menos saben que se conocían y eso era su capital. Eso en el caso del cafetería, en el caso del empleado privado, en el caso del transportista, porque miren, es bien difícil, o sea, bien difícil. Puse el caso más difícil, no el de transporte interprovincial o el otro. No quiero alargarme más porque podría ir mucho. Bueno, Juan Carlos, nos dicen que es un excelente ejemplo y muchos de nuestros participantes se identifican con los ejemplos que tú has dado. Bueno, quisiera hacer otra. Claro, es que son ejemplos reales. Hay unos peores, hay unos peores. Perfecto. Bueno, quisiera, como ya tenemos unos pocos minutos, yo creo que nos podíamos ir mucho más tiempo de una hora. Esperemos luego tener otra sesión adicional para seguir tratando estos temas que son bastante interesantes. Quisiera ir con algunas preguntas para Carlos. Un poco cómo avisoras tú o cómo se avisora, digamos, de aquí para finalizar este trimestre del año, inicios del siguiente año, todos los desafíos que debe enfrentar el sector cooperativo, sobre todo en términos de los riesgos a los que debe enfrentarse, y cuál crees tú que es el riesgo más importante al que se le debería dar prioridad en atención. En las cooperativas, el riesgo más importante es la pérdida de el no aprendizaje de lo que pasa. El no aprendizaje. Porque no podemos jugarnos tan caro para no haber aprendido. Y yo creo que el aprendizaje más importante es que la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación son instrumentos valiosos como sociedad. Eso es importantísimo tener presente. La sociedad tiene que aprender que vivir en un ejercicio de pugna constante, de pelea entre todos, no va muy adelante. Pero si de esta situación no aprendemos que esas tres cosas que he dicho, que parecen tan sencillas, solidaridad, reciprocidad y cooperación, y no aprendemos que esas han sido las herramientas de la humanidad en los últimos 5.000 años, si no digo menos, más, 5.000 años, para salir adelante ante sus dificultades. Eso creo que comentaría. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Carlos. Ya, comparto ahí un poco con Juan Carlos. Lo importante es, a través de esta pandemia, nos tocó afrontar esto, nos está tocando vivir, no sabemos hasta cuándo. Lo importante es no quedarnos en el suelo, ¿sí? Levantarnos. Y yo sé que es duro, de acuerdo a diferentes sectores, es difícil la situación que estamos viviendo, no podemos comparar, como por ejemplo el ejemplo que puso Juan Carlos de la buceta,
son realidades distintas. Para unos podrá ser generar nuevas ideas, tratar de buscar estrategias alternativas, pero lo importante es intentar, ¿no? No quedarnos ahí de brazos cruzados esperando que a lo mejor ya llegue esta vacuna, que ya se acabe esta pandemia. No, no, o sea, busquemos algo, ¿no? Y no retroceder. Creo que esto de aquí nos ha dejado una enseñanza bastante fuerte. El tema de adaptarnos a todo este tema tecnológico, de innovar en los negocios, de buscar diferentes formas de seguir realizando las actividades a las cuales estábamos acostumbrados. Eh, no quedarnos atrás, sino más bien tomar esto como una enseñanza. Hay un proverbio chino que se me venía a la mente este momento que dice, la gema no se, no puede pulirse si no existe fricción, ni el hombre puede perfeccionarse sin pruebas. Entonces, creo que es importante el tema de estas pruebas que nos ha tocado ahora y que de seguro que en los meses posteriores, en el trimestre posterior, se van a seguir viniendo, pues aprender a hacer leña del árbol caído, como se dice, ¿no? Yo considero como parte de un organismo de integración del sector cooperativo que el siguiente trimestre va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno, obviamente, con estrategias que ya se están trabajando dentro del sector cooperativo, como son estas, el tema de mantener, por ejemplo, el tema de las tasas de interés. No podríamos hablar de una baja o de que van a subir o de proyecciones. Justamente leía así medio rápidamente algunos del chat, ¿no? Porque no sabemos, o sea, yo no me puedo proyectar a algo que no sé cuándo va a acabar esta pandemia. So, más bien lo que el sector cooperativo va a tratar de hacer es mantenerse, ¿no? Mantenerse para poder seguir apoyando, buscar a lo mejor nuevas alternativas. Es muy importante el tema de que lo que mencionó Juan Carlos, el sector cooperativo está muy fuerte actualmente. El representar el 30% de la intermediación financiera de nuestro país nos hace un sector bastante robusto. Entonces, yo más bien invitarles a las personas a robustecer más a sus instituciones, a buscar una estrategia también para el tema del sector de la economía popular solidaria real. El primero, tratar de consumir lo de nuestras comunidades. Enfoquémonos primero en eso creo que nos falta muchísimo como ecuatorianos, el tema de potenciar primero nuestras comunidades, de apoyar primero a las instituciones que están cerca de nosotros. Hemos visto muchos casos de gente que confía en instituciones fuera, que están a 1, 2, 3 horas de su localidad. Apoyemos a sus instituciones, formen parte de eso. Ustedes se convierten en dueños de las cooperativas. Ahí recalcar que los gerentes a veces no son los dueños de las cooperativas, no hay un dueño en el sector cooperativo. Entonces, más bien, apoyemos mutuamente, es el tema de apoyarnos. ¿Por qué no? Si es que yo tengo, si es que a mí el COVID me ha beneficiado, pues invertamos en mi cooperativa, en la cooperativa cercana a mi comunidad, para que esta cooperativa pueda a la vez colocar ese dinero en una persona que a lo mejor necesita para un nuevo emprendimiento, para a lo mejor fortalecer su negocio que se vio afectado por el COVID. Eso, mi estimada Viviana. Carlos, muchas gracias. Yo creo que nos has dado un mensaje alentador, porque creo que hay muchas preocupaciones de lo que se nos viene en el corto plazo, en el mediano plazo, sobre todo tanto para las personas que están trabajando en el sector de las finanzas populares y solidarias, como para los clientes también de los sectores, sobre todo porque todavía el tema de los impactos de la pandemia en términos económicos y sociales, pues va a ser duro todavía recuperarse y todavía siguen esas preocupaciones de cómo poder solventar estas obligaciones contraídas que tengo con alguna institución financiera. Gracias también por tu aporte, por el apoyo que está haciendo la RENAFIPSE también frente con el sector de las finanzas populares. Quisiera agradecer a todos los participantes que se dieron cita en esta noche para este diálogo. Nos comprometemos como institución y también comprometerlo a Carlos y a Juan Carlos también, que entiendo siempre lo hace con toda su predisposición para que podamos mantener un nuevo conversatorio futuro sobre temas importantes e interesantes, tanto para ustedes como parte del sector de las finanzas populares, como para el público en general, que estamos ávidos de aprender mucho más. Un agradecimiento muy cordial a todos de parte de la UTPL y de la titulación de finanzas, y que tengan un buen resto de noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una buena noche para todos y ánimo que de esta salimos adelante. Un abrazo. Así es. Gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Les recordamos que pueden revisar nuestra oferta académica a través de la página web www.educacioncontinua.utpl.edu.es. Muchas gracias a nuestros ponentes y buenas noches.